Permítame comenzar esta mañana este sermón con una pregunta. Y yo quiero que preste atención a esta pregunta y que piense en ella. ¿Está mal buscar la grandeza? De nuevo, ¿está mal buscar la grandeza? Por favor, no se me pierda ahora con lo que voy a decir. En un sentido, no está mal querer la verdadera grandeza. Repito, en un sentido, no está mal querer la verdadera grandeza. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera grandeza? Bien, hermanos, yo creo que aquí es donde está el problema. Aquí es donde está el verdadero problema. Porque la mayoría de los seres humanos, por causa del pecado que inunda nuestro corazón desde que nacemos, por causa del pecado, la mayoría de nosotros cree que la grandeza se encuentra en el éxito, que la grandeza se encuentra en el dinero, que la grandeza se encuentra en la admiración de otros, que la grandeza se encuentra en la fama, en la gloria, en el poder. Por eso es que muchos van detrás de todo eso. La mayoría de las personas van detrás del éxito, del dinero, la admiración, la fama, la gloria, el poder. Y al final, cada una de esas cosas termina convirtiéndose en un ídolo. ¿Me sigue, hermano? Idolatramos todo eso. Cuando nosotros tenemos que poner nuestra confianza, nuestra atención, nuestro deleite solamente en el Señor, idolatramos todas esas cosas porque las convertimos en un tesoro para nuestras vidas. De hecho, el Señor dice en Jeremías capítulo 2, dos males ha hecho mi pueblo. Uno, me han dejado a mí, que soy fuente de agua de vida. Y voy a ejemplificarlo, permítame ejemplificarlo de esta forma. Lo que está diciendo Dios a través de Jeremías es: me tenían que ver a mí, que soy fuente de agua de vida. Tenían que estar poniendo su mirada hacia mí. Yo soy el bien supremo, yo soy el punto de atención, el foco vital de la vida del ser humano. Pero en vez de poner la atención sobre mí, dice, me han dejado a mí. Me han dejado a mí, es decir, me han dado la espalda a mí y han construido para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. Ídolos. Verdadera grandeza, entre comillas. Éxito, poder, gloria, admiración, fama, dinero. Todas esas cosas se convierten en ídolos del corazón. Pero hermanos, nada de eso es verdadera grandeza. Esas son pequeñeces, son cosas chicas, muy pequeñas. El día de hoy, en el texto que vamos a meditar, Jesús nos muestra cuál es la verdadera grandeza que Él espera que sus discípulos puedan tener. Amén, hermanos. Vamos a ir entonces a Marcos capítulo 9, versos 30 al 37. Volvemos a nuestra serie expositiva en el Evangelio de Marcos. Y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Marcos 9, 30 al 37. Dice: saliendo de allí, iban pasando por Galilea, y Él no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Llegaron a Capernaum y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba qué discutían por el camino. Pero ellos guardaron silencio, porque en el camino, escucha bien, hermano, en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor, ¿verdad? ¿Quién era el más grande? Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguien desea ser el primero, el más grande, será el último de todos y el servidor de todos. Tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y tomándolo en los brazos les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Hace algunas semanas ya que dejamos estacionada la serie de Marcos, así que permítame ponerle en contexto qué es lo que está pasando en este momento. El Evangelio de Marcos está dividido en 2 partes. Eso lo dijimos en nuestra última predicación. El Evangelio de Marcos se divide en 2 partes.
La sección de Marcos 1 a Marcos 8 es la primera parte de Marcos y la segunda parte es Marcos 9 al 16. En la primera parte de Marcos, el evangelista se concentra en la persona de Jesús. ¿Quién fue Jesús? ¿Cuál es su identidad? Nosotros vimos cosas como que Él es el Rey prometido, Él es el Hijo del Hombre que perdona pecados, Él es el sanador que tiene todo el poder, Él es el hacedor de milagros, Él es el Dios hecho hombre, y finalmente vimos en labios de el mismo apóstol Pedro: tú eres el Cristo. Él es el Cristo de Dios, el ungido del Padre, el profeta, el sacerdote y el Rey. Su identidad, esa fue la primera parte de Marcos, la identidad. En la segunda parte de Marcos nosotros vemos básicamente su misión. ¿Cuál es la misión de Jesús? La misión de Cristo, ¿cuál era, hermanos? Morir en una cruz, dar su vida en lugar de los pecadores, pero luego ser enterrado y luego resucitar. Amén. Esa es la misión de Cristo. Así que a partir de esta segunda parte, todo el tiempo Jesús va a estar haciendo reflexión de ese tiempo. Voy a morir, 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 en muchas ocasiones. Esta segunda parte del capítulo 9 al capítulo 16 abarca tan solo los últimos 6 meses de ministerio, casi 5 meses y medio de ministerio terrenal de Cristo. Así que se trata de la recta final, ¿verdad? Él había estado 2 años y medio aproximadamente con sus discípulos y ahora iba a estar 6 meses más con ellos, la recta final. Y por lo tanto nuestro Señor se toma el tiempo para instruir a los discípulos. Porque a ver, el Señor se va, los va a dejar solos, pero Él quiere instruirlos, quiere dejarles ciertas cosas, ciertas verdades muy claras. Especialmente porque yo creo que el Señor Jesucristo y nosotros también nos hemos dado cuenta que los discípulos, después de 2 años y medio, no estaban preparados para quedarse solos. Entonces Jesús quiere darles verdades, enseñarles ciertas cosas. Y eso es precisamente lo que ocurre en este texto que estaremos estudiando. Nuestro texto comienza diciendo que Jesús pasó por la región de Galilea. Y literalmente Marcos nos dice que Jesús no quería que nadie lo supiera. ¿Por qué? Él quería seguir caminando hacia Capernaum para enseñarle a sus discípulos. Él quería enseñarle, quería seguir instruyendo a sus discípulos. Y mientras van en el camino, Jesús empieza a enseñarles, a instruirles. Y eso nos lleva a nuestra primera escena de este relato, que yo he titulado La segunda predicción. La segunda predicción. Una predicción es un señalamiento de algo que va a acontecer en el futuro, pero que todavía no ha pasado. Jesús va a predecir algo que viene por delante. Dice el verso 31 y verso 32. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, esta era la enseñanza, esta era la predicción: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los 3 días resucitará. Escuche esta segunda parte. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. Hermanos, durante estos 6 meses antes de la cruz, Jesús, aparte de todas las veces que adicionalmente habla acerca de su muerte, Jesús dedica 3 predicciones, 3 como profecías de lo que va a ocurrir en el futuro, para hablarles a sus discípulos acerca de la muerte y de la resurrección. Porque eso es a lo que Cristo vino. Él vino a morir, esa es su misión. Su misión es la muerte, su misión es la cruz. Así que para Cristo es importante que ellos lo sepan. Ya hemos estudiado una de esas predicciones, capítulo 8, verso 31. No vamos a entrar en eso, pero ahí Jesús dice: voy a morir, voy a resucitar. En el capítulo 9, verso 31, que es el que estamos estudiando esta mañana, vuelve a decir: el Hijo del Hombre será entregado, va a morir, va a resucitar. Y en el capítulo 10, verso 33 y 34, que estaremos estudiando pronto, también Jesús vuelve a predecir que Él va a morir. Las 3 predicciones tienen ligeras diferencias de matices,
ligeras diferencias, pero casi podríamos decir que tiene los mismos detalles de fondo. Jesús les dice básicamente en los 3 lugares, en las 3 predicciones, les dice, y escuchen, no se pierdan esto por favor. Jesús les dice: el glorioso Hijo del Hombre, el glorioso Hijo del Hombre será entregado en manos de los perversos, luego será asesinado y después de muerto resucitará al tercer día. Hermanos, esto parece muy claro, ¿sí o no? Pero los discípulos dicen que no lo entendían. Mateo nos dice que ellos estaban desconcertados y tristes. Fíjese en esa palabra. Mateo usa la palabra tristeza. Ellos estaban abatidos en su espíritu, no tenían esperanza, estaban tristes. Y Lucas, en el relato paralelo, dice que ellos no entendían nada. Y escuche ahora esto, dice Lucas, porque todavía todo estaba como nublado para ellos y no podían comprenderlo. Ellos no entendían, sus ojos estaban nublados, ciegos, no lograban comprender todo lo que Jesús estaba diciendo, estaban desconcertados, estaban tristes. ¿Me sigue hasta el momento, hermano? ¿Sí? Ahora bien, alguien puede decir, pero a ver, no es tan fácil, no es tan difícil de entender. Jesús dijo: moriré en manos de los líderes religiosos, luego resucitaré de entre los muertos al tercer día. Es fácil, ¿no es cierto? A simple vista uno podría decir es fácil. Sí, es fácil para nosotros, que ya hemos estudiado la historia, que ya sabemos lo que ocurre, que de hecho vivimos la vida, toda la vida occidental recorre, digamos, se hace en base a este acontecimiento. Nosotros celebramos la Navidad y hay fiesta en la Navidad, el nacimiento de Jesús, y nosotros también celebramos la Semana Santa y hay fiesta en la Semana Santa al punto de que no hay trabajo, ¿no es cierto? Algunos están esperando ya la Semana Santa. Señor, que venga pronto la Semana Santa. Así que para nosotros es fácil porque está dentro de nuestra cultura, pero no era fácil para ellos. Y yo quiero invitarle a pensar como un discípulo del primer siglo. Especialmente, hermano, por favor, trate de pensar esta mañana como uno de los discípulos, pero especialmente en base a lo que Jesús dice de sí mismo, a cómo Jesús se describe a sí mismo. Se da cuenta el texto tanto en el verso 31 del capítulo 9, como en el verso 31 del capítulo 8, como en el verso 33 y 34 del capítulo 10. En las 3 descripciones Jesús se define a sí mismo como ¿quién? ¿Qué dice? ¿Quién es el que va a morir? Bien, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre morirá. Ya hemos estudiado antes este título, hermanos, pero este título hace referencia a una profecía que se encuentra en el libro de Daniel. Vamos a leer esa profecía. Dice Daniel capítulo 7 versos 13 al 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y le fue dado al Hijo de Hombre dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Hermanos, Cristo es ese Hijo del Hombre, y Él lo repite 88 veces en los evangelios. Aparece la frase el Hijo del Hombre. Así que Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre, y cada vez que Jesús se identifica a sí mismo con esa frase, es para mostrarle a los judíos que Él es el que cumple esta profecía. ¿Me sigue, hermano? Es como si Jesús estuviera diciéndoles: yo soy quien tiene dominio, la gloria, el reino. A mí me servirán todos los pueblos y todas las naciones. Y escucha bien, mi reino, le está diciendo Jesús a sus discípulos, mi reino nunca pasará y jamás será destruido. ¿Qué le parece eso? Hermanos, con total seguridad los discípulos habían escuchado esta profecía. Con total seguridad los discípulos habían crecido a la luz de esta profecía.
Decenas de veces, seguramente los fariseos, los escribas, habían hablado acerca de este relato. Decenas de veces. De hecho, esta profecía era una de las favoritas de los fariseos, porque hablaba de un rey que vendría con esplendor para triunfar sobre sus enemigos. Así que, hermanos, si usted es un israelita del primer siglo, usted estaría expectante del cumplimiento de esta profecía. Expectante. Especialmente porque estaban siendo dominados ¿por quién? Por los romanos. Y hermano, ser dominado por los romanos en aquel tiempo no era nada suave. Era un terrible conflicto. Las mujeres y los niños en ocasiones eran violados por los mismos soldados romanos. Era terrible. Eran asesinados sin causa. Eran subyugados al punto de que tenían que dar tributo, y a veces ese tributo era más de lo que ellos mismos ganaban. Ellos tenían literalmente un pie en la cabeza y una espada puesta en el corazón. Ellos estaban pasándola mal. Imagine por un momento ser una de esas personas del primer siglo. Así que se diera ahora la venida del Hijo del Hombre era para los ojos de un judío del primer siglo probablemente el hecho más afortunado de la historia de Israel. David, no nos importa Abraham, que importa Moisés, que importa cuando venga el Hijo del Hombre. Eso estamos esperando. Estaban ansiosos porque venga el Hijo del Hombre, porque eso sería el acontecimiento más afortunado para ellos. De pronto Jesús inicia su ministerio y se para en público frente a todos y les dice: ya he venido, ya estoy aquí. El rey prometido ha llegado. ¿Se puede imaginar la mente de los judíos? Victoria, conquista, poder, gloria, libertad. Imagínense por un momento eso. El Hijo del Hombre, de la mano de los líderes del pueblo, va a sacarnos de la esclavitud. Todo está a punto de cambiar. Piense en eso como un judío del primer siglo. Sin embargo, el Hijo del Hombre les dice que será entregado en manos de los mismos líderes religiosos del pueblo, que le van a hacer de todo y finalmente va a morir. ¿Puedes entender lo desconcertante que suena todo esto? Especialmente si has vivido toda tu vida expectante de que ese día llegue. Imagínate por un momento. Jesús lo repite las 3 veces. Usa la misma frase: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los perversos líderes del pueblo y va a morir y luego a resucitar. Hermanos, de nuevo, ya lo he dicho antes, pero es necesario que entendamos, y Cristo lo deja muy claro durante esta segunda sección: no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin cruz. Jesús tenía que morir en una cruz para luego coronarse en gloria y majestad. Ese es el curso de acontecimientos que tenía que pasar. El Dios tenía que hacerse hombre, tenía que venir a lo más bajo, humillarse, tomar forma de siervo, entregar su vida hasta la muerte y muerte de cruz, luego ser enterrado y luego ser llevado a resucitar y ser llevado arriba en gloria, y desde allí ser coronado en majestad. ¿Me sigue, hermano? Esa era la historia. Así es como tenía que ocurrir. Jesús tenía que llevar sobre su espalda, hermanos, el peso de la santa ira de Dios por nuestro pecado. Jesús tenía que ser convertido en sacerdote y sacrificio como sustituto por el pecado. Él tenía que hacerlo. No podría haber gloria para su pueblo, rescate para su pueblo, si primero no había cruz. Pero los discípulos estaban ciegos. Y escuche esto, hermanos. Los discípulos estaban ciegos no solo porque no podían ver, sino porque no querían ver. Su problema no estaba en que no pudieran. Jesús ya se los había dicho 2 veces y ellos no entendían.
No entendían, pero es porque no querían verlo, no querían. ¿Ha visto usted a esas personas que se les muere un ser querido, un familiar, y están en medio del velorio, del sepelio, el funeral, y están negados, totalmente ciegos, como si quisieran olvidar que la persona murió? Y uno se acerca y les dice: mi más sentido pésame, y están idos porque realmente lo que ellos desean es que la persona no hubiera muerto. Es un deseo, es un querer de que lo que ocurrió no hubiera ocurrido. ¿Se ha encontrado usted con alguna de esas personas? Bueno, pues así eran los discípulos. Ellos estaban ciegos, no querían abrir sus ojos a la realidad, no querían. ¿Pero por qué? Porque eso no era conveniente para ellos. ¿Cómo iba a ser posible que ellos llevaran ya 2 años y medio con el que supuestamente iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, y ahora nos dice que se va a morir? No, a mí ese juego no me gusta. Yo quiero estar con el campeón, yo quiero estar con el que tiene victoria, yo quiero estar con el que tiene éxito, con el que tiene poder, no con el que pierde las elecciones, no con el que lo van a encerrar en la cárcel, no con el que se lo van a llevar y lo van a crucificar. Yo no quiero estar con él. Yo quiero estar con el que gana, el que se sienta en el trono. Ese es el corazón humano, ese es nuestro corazón. De hecho, hermanos, no sé si usted ha notado esto, pero resulta interesante que la primera reacción de esta segunda predicción de Jesús, después de que Jesús les dice de su muerte y de su resurrección, la reacción haya sido de que los discípulos se ponen a discutir acerca de los rangos. ¿Ve usted eso? Es como: voy a morir, tengo que morir. Se quedan como pasmados, y de pronto el pasmamiento se les quita, porque ellos no les interesa preocuparse de eso, sino más bien de los rangos que van a tener cuando Cristo reine, humanamente hablando. La pena y el desconcierto, la tristeza que sintieron, pasó rápidamente a convertirse en un deseo de poder y de gloria. ¿Me sigue, hermano? Es muy notorio el deseo de poder y de gloria de estos 12 hombres. A pesar de ver el propósito de Cristo, tenían una visión demasiado nacionalista del reino de Dios. Así que es normal que ellos pensaran y discutieran sobre los rangos que tendrían en el reino de Dios. ¿Se puede imaginar usted esa reunión? Dice que Jesús le preguntó después qué estaban discutiendo. Por lo tanto, Jesús seguramente iba adelante caminando y los discípulos iban atrás, hablando entre ellos, quizá cuchicheando. Pues mira, yo voy a ser el ministro de Interior. Yo voy a ser el de Economía. No, yo seré el vicepresidente. ¿Vicepresidente? ¿Qué es eso? Yo voy a ser el consejero real. Consejero real, no, hombre. Yo voy a estar sentado en el trono al lado de Jesús. Y Juan dice: ¿sí? Espérate, la próxima semana traigo a mi mamá. Mi mamá nos va a poner en orden. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. De hecho, lo vamos a estudiar en el capítulo 10. Pero, hermano, imagínense esa conversación por un momento, discutiendo en el camino. Ellos no habían entendido el significado del reino de Dios, no habían entendido la verdadera actitud de la persona que permanece en el reino de Dios. Llevaban 2 años y medio con Jesús, habían escuchado: bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Y de pronto los discípulos: pobre de espíritu, ¿qué será eso? Pobre de espíritu. Yo lo que quiero es trono, poder, gloria. Discutían entre ellos quién iba a ser el mayor. Así que Jesús les da una amorosa lección que nos lleva a nuestra segunda escena, que he titulado Una enseñanza radical. Marcos nos dice entonces que cuando llegaron a Capernaum, probablemente a la casa de Pedro, porque ese era como el cuartel de operaciones de Jesús, ¿verdad? La casa de Pedro. Sabiendo Jesús todas las cosas, de pronto dice lo siguiente: ¿qué discutían ustedes por el camino? Jesús sabía todo.
No, dejemos que Jesús se adelante. Vamos a ir. Jesús lo sabía todo y les pregunta, ¿qué discutían por el camino? Y dice nuestro texto literalmente que ellos guardaban silencio. ¿Se da cuenta de eso? Pero ellos guardaron silencio. ¿Por qué? Porque habían discutido por el camino quién de ellos sería el mayor. Hermanos, ellos guardaban silencio porque sabían que su conversación era pecaminosa. Si no le hubieran dicho a Jesús, señores, que estábamos discutiendo quién va a ser el primer ministro y el ministro de Economía, el ministro de... Ellos sabían que su conversación era pecaminosa. Ellos sabían que estaban mal delante de Dios. Pero ellos preferían ir en contra de su conciencia con tal de ser los más grandes del grupo. Tenían un deseo de gloria y de poder, igual que nosotros. Hermanos, nosotros no podemos señalar a los discípulos. Nosotros tenemos que vernos en el espejo de la palabra y decir, yo soy igual. En la mayoría de los casos, yo prefiero ir en contra de mi conciencia y del espíritu que obra en mi conciencia y que me dice, oye, no actúes así, no actúes de esa forma. Dios no busca que tú busques un lugar de gloria y de honor y de majestad y de poder. No actúes de esa forma. Y le shh, cállate conciencia. Que si yo no soy grande en este mundo, me pierdo de muchos beneficios. Hermanos, eso nos pasa a nosotros. El corazón de los discípulos estaba torcido y alejado del centro, pero Jesús quería centrarlos. Ahora, hubiera sido yo el maestro y los veo discutir de esa forma y me hubiera airado acaloradamente contra ellos. Pero Jesús amable y amorosamente, dice el texto, Jesús se sentó. Cada vez que nosotros leemos esto en algún texto bíblico, cuando alguien se sienta, esta palabra sentar en el original se utiliza porque en aquellos tiempos los maestros solían enseñar a los alumnos sentados. Así que cuando nosotros vemos aquí, literalmente es un sinónimo de que Jesús estaba a punto de enseñarles algo. Jesús no les grita, Jesús no les da un par de tortazos en la cara. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo. ¿Se da cuenta de eso? Jesús les va a dar una lección radical. Él va a enseñarles algo, pero lo va a hacer desde el corazón. La lección es simple, hermanos. Se la voy a traducir en palabras llanas. ¿Tú quieres ser grande en el reino de Dios? Eso es lo que dice Jesús. ¿Tú quieres ser grande en el reino de Dios? Bien, no hay problema. Puedes ser grande. Porque Jesús no dice, si alguien desea ser el primero, que se arrepienta de sus pecados, porque no puede ser el primero. No, eso no dice Jesús. Jesús dice, si alguien quiere ser el primero, es decir, si alguien quiere ser verdaderamente grande entre mi reino, yo no repudio el deseo de grandeza, pero la idea que ustedes tienen de grandeza debe cambiar. Es diferente. La idea que ustedes tienen de grandeza debe ser diferente. Y hermanos, la nuestra también. Aprendamos hoy de este texto que nuestra idea de grandeza debe cambiar. Amén, hermano. La verdadera grandeza no consiste en que una persona se coloque a sí misma por encima de otros. Yo soy el más grande en este lugar. No, la verdadera grandeza no consiste en ganar poder, gloria o fama. La verdadera grandeza no consiste en estar sentado en los mejores lugares del banquete. No. La verdadera grandeza no consiste en que todos te sirvan, o en ser una persona aclamada, o ser una persona famosa, o ser una persona importante. Eso no es la verdadera grandeza. Entonces, Señor, ¿en qué consiste la verdadera grandeza? Bueno, Jesús nos da dos ideas, dos principios de dónde descansa la verdadera grandeza. Y quiero compartir rápidamente eso con ustedes. El primer principio, en primer lugar, la humildad. Nuestro texto dice,
tenga ahí su Biblia abierta, mantengamos ahí esto si queremos en la pantalla, humildad. Nuestro texto dice, si alguien desea ser el primero, ¿sí? Si alguien desea ser el primero de todos, ¿qué tiene que ser, hermanos? El último. Otra vez, dice, si alguien desea ser el primero, será el último de todos. En otras palabras, si alguien quiere tener verdadera grandeza, dice Jesús, debe humillarse. Debe ser humilde. Déjeme explicarlo un poco mejor. Ser el último de todos los servidos en un banquete en el tiempo de Jesús, cuando en el tiempo de Jesús hacían banquetes y se comía, ser el último de todos en el banquete era sinónimo de ser el más bajo de todos. El más bajo, el más humilde. De hecho, los últimos que se servían en un banquete, ¿quiénes eran? Los siervos. Le servían a todos y después comían ellos. Los primeros que eran servidos eran los que eran tenidos por dignos de honor a los ojos del pueblo. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los principales, ¿verdad? Dentro de la sinagoga. Todos ellos eran tenidos por dignos de honor y por lo tanto eran servidos de primero. Obviamente, hermanos, Jesús no está hablando en forma literal. No, Jesús no nos está diciendo, mira, cuando se sirva la comida, en alguna comida que tengan en la iglesia, quédense de último. Porque si eso fuera así, si nosotros tenemos aquí en la iglesia una comida de las que solemos tener de tanto en tanto, vamos a pasar el pachito al hermano aquí y va a decir, no, de último, hermana, para usted. No, de último. Y así, hermano, no se puede, ¿verdad? Si no es posible. O como ahora al servir la Santa Cena, yo de último, pase después con los de atrás, pase primero con los de atrás y yo. No es algo literal, hermanos. Es un lenguaje figurado. Y la idea es que busquemos la humildad. No necesariamente que busquemos literalmente el último de los lugares, sino que busquemos actuar con humildad. Hermano, la persona humilde reconoce su lugar, sabe cuál es su dependencia de Dios y su posición delante de Dios. Eso es lo que hace una persona humilde. Y por eso no está buscando dominio sobre otros, sino que aprende a darles valor por encima de otros. ¿Me sigue, hermano, con esto? En otras palabras, una persona humilde no busca ser el primero, no busca ser el aclamado, no busca ser el principal. ¿Por qué? Porque tú sabes cuál es tu posición delante del Señor. No te importan las palmas, no buscas el aplauso, tú dependes de Él. Y hermanos, esa es una característica de aquellos que están en el reino de Dios. Dice Mateo capítulo 5, verso 3, y vamos a ver algunos textos así rápidamente. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, aquellos que son humildes de corazón. Bienaventurados los humildes de corazón. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Mire cómo lo dice Job 22, 29. Dios salvará al humilde. ¿Se da cuenta, hermano? Es una característica de una persona que pertenece al reino de Dios. Mire cómo lo dice en Proverbios 29, 23. El orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Esa es la grandeza del reino de Dios. Es una incongruencia a los ojos de la humanidad, pero es la realidad. El orgulloso será humillado por Dios y el humilde será alabado. Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Repito esto de nuevo. Antes del quebrantamiento, antes de ser quebrantado, viene la soberbia. La soberbia, como alguien lo ha definido, es literalmente querer estar en lo más alto, en la cima, en la cumbre del monte, pero querer estar solo. Esa es soberbia. Querer estar solo. No hay nadie como yo, no hay nadie que se asemeje a mí. Y antes de la caída, la altivez de espíritu, el orgullo de corazón. Y esa es precisamente la experiencia de personajes, de algunos personajes en la Biblia. Como por ejemplo, Sennacherib. Sennacherib fue el rey de Asiria.
y él había conquistado ya algunas naciones en la periferia alrededor de Jerusalén, alrededor de Israel, perdón, y él estaba con tanta algarabía, con tanto orgullo, con tanta soberbia, que entró a Israel, a Jerusalén, para conquistar en el tiempo en el tiempo de Jeremías. Entró para conquistar. Y hermano, el pueblo clamó al Señor, y el Señor, una noche, mientras Sennacherib estaba acampando con sus tropas, recibió una terrible noticia y él tuvo que volver y ya no pudo conquistar. Y a raíz de esa noticia vino la caída de Sennacherib constantemente. Eso ocurrió también con Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que se olvidó de la gloria de Dios y se dio gloria a sí mismo. Oh, mi reino, oh, mi grandeza, oh, mi belleza. No hay Dios, no hay rey sobre el mundo que haya construido un reino como el mío. Y se volvió bestia. Y Dios profetizó por labio de Daniel: no se te devolverá la cordura hasta que reconozcas que el reino le pertenece a Dios. También le ocurrió a Herodes Agripa. Herodes Agripa empezó a ser aclamado por el pueblo. Dios, voz de Dios y no de hombre, gritaba el pueblo. Voz de Dios y no de hombre. Y dice la palabra del Señor que Herodes Agripa se lo creyó y dijo: es cierto, soy yo voz de Dios y no de hombre. Y se empezó a dar gloria a sí mismo. Y entonces un ángel tocó la salud de Herodes Agripa y murió comido por los gusanos. Literalmente se abrió su vientre y los gusanos aparecieron de él. Hermanos, el ídolo del poder y la gloria, el ídolo del poder y la gloria, Sennacherib tenía el ídolo del poder y la gloria. Nabucodonosor tenía el ídolo del poder y la gloria. Herodes tenía el ídolo del poder y la gloria. Los discípulos de Jesús tenían el ídolo, estaban idolatrando el poder y la gloria. Ellos querían los mejores lugares. Y hermanos, el ídolo del poder y la gloria están movidos por la soberbia y por el orgullo. La soberbia y el orgullo. Ese apetito desordenado de ser más que los demás, o de ser el primero, o de ser el único. ¿Me sigue, hermano? Y eso, hermanos, es horrible a los ojos del Señor. El Señor detesta al soberbio, detesta al orgulloso, detesta a la persona que tiene hambre y sed de poder y de gloria. Lo detesta. Hoy se idolatra de alguna forma, se tiene el ídolo del poder y la gloria de diferentes maneras. Por ejemplo, ideologías políticas. Los nazis, cuando los nazis aparecieron, ellos dijeron que lo que ellos tenían como su ideología política iba a rescatar al mundo entero. Lo mismo dijo Stalin con el comunismo. Lo mismo dijo Karl Marx con sus ideologías filosóficas. Hermano, cualquier ideología política, cualquier ideología filosófica a la que tú hagas tu Mesías, el Mesías de tu vida, eso es lo que va a funcionar, eso es lo que me va a rescatar. Al final es un ídolo de poder y de gloria, es querer ser el único, querer ser el primero. Y eso es un pecado. Pero también, incluso, hermanos, un celo exagerado por la doctrina puede ser también un ídolo de poder y de gloria. Cuando nosotros anteponemos la doctrina como un ídolo en nuestra vida, nos convertimos en personas que creemos que lo que tenemos es lo primero o es lo único. Es que nosotros somos la única iglesia de sana doctrina, la verdadera iglesia de sana doctrina que hay en el mundo. Hermano, eso es una secta. Eso es un ídolo de poder y de gloria. Eso es lo mismo que hicieron los discípulos, pelear por quién se sentaba en el mejor lugar en el reino de los cielos. No, es que la iglesia de allá seguramente van a estar rete lejos de Jesús en el día final. Pero nosotros somos celosos de la doctrina, vamos a estar en la primera fila. Nos sorprenderemos, hermanos. Nos vamos a sorprender. Porque el Señor aborrece a aquellos que idolatran el poder y la gloria. El Señor aborrece a aquellos soberbios y orgullosos. Mira lo que dice Santiago capítulo 4 verso 6.
Dios resiste a los soberbios. Resiste, los repudia. Esa es la palabra que usa. Dios repudia, no los puede ver a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por esa razón, aquellos que se mostraron pobres en espíritu fueron vindicados por el Señor. ¿Se recuerda usted el centurión romano? Señor, no soy digno de que entres en mi casa para salvar a mi siervo. No soy digno, pero tan solo envía la palabra. Y el Señor le dijo: nunca en todo Israel he hallado tanta fe como la que tiene este hombre. Vete a tu casa, tu siervo está sano. Un acto de humildad. El hombre se mostró pobre en espíritu. ¿O qué tal la mujer sirofenicia? Cuando Jesús le dijo: no, pero el pan no es para los perros, hablando de los gentiles, es para los hijos. Y la mujer dice: sí, yo reconozco que soy un perro, pero aún los perros comen de la migaja que cae debajo de la mesa de los hijos. Humildad, pobreza de espíritu. ¿O qué tal aquel recaudador de impuestos en la parábola que contó Cristo en Lucas? Cuando el hombre frente al fariseo: Señor, gracias porque no me has hecho pecador. Gracias porque no soy como ellos. Y el publicano, recaudador de impuestos, se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí que soy pecador. Ten misericordia de este débil pecador que está delante de tu presencia. Pobreza de espíritu. Hermanos, el Señor vindica a aquellos que son pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Isaías capítulo 57, verso 15, lo cantamos en varias ocasiones este texto. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Imagínense, está diciendo: así dice aquel que es el más grande de todos los grandes, aquel que su grandeza no tiene comparación con ninguno. Yo habito, dice, en la altura y la santidad, y también con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué, Señor? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él ha prometido estar con aquellos que son humildes de corazón. Pero sobre todo, hermanos, esta lección es importante porque el mismo Señor Jesucristo fue el modelo más perfecto de la verdadera grandeza. Cuando tú hablas de Cristo y cuando Cristo se te viene a la mente, yo creo que a ninguno de nosotros diría: no, es que Cristo fue un energúmeno, un pequeñín, Cristo fue un miserable. No, cuando pensamos en Cristo, pensamos en la verdadera grandeza. Si hubo un hombre grande que ha pisado esta tierra, fue Jesús. Y Jesús fue manso y humilde de corazón. Hermanos, es importante. Esto que estamos hablando hoy es importante. Así que deberíamos cultivar la humildad en Cristo. Repito, deberíamos cultivar la humildad en Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo cultivo la humildad en Cristo? Qué bueno que preguntas esta mañana, porque quisiera decirte algunas cosas de cómo cultivar esa humildad. En primer lugar, hermano, la primera cosa que te ayuda a cultivar la humildad es: desconfía de ti mismo. Hermano, no somos tan humildes como creemos que somos. Si alguien en este lugar puede levantar su mano y decir: yo soy humilde, no lo es. Ya valió, lo descarta por completo. Hermano, nosotros no podemos decir: no, yo ahora mismo estoy creciendo en fidelidad al Señor, porque la humildad ya es una virtud que ya tengo súper cultivada. Orgullo, ¿verdad? Decía a modo de broma un predicador hace algunos años, dice: yo voy a escribir un libro que se llame Las 7 maneras de ser tan humildes como yo. Hermano, no hay tal cosa como eso. Desconfía de ti mismo, por favor, hazlo, desconfía. No somos tan humildes como creemos ser. No lo somos. Somos orgullosos, somos soberbios. Luchamos contra eso todos los días. Deseamos el poder, la admiración de los demás. ¿Cuánto desea nuestro corazón el aplauso de otros? Luchamos con eso todos los días. En segundo lugar, medita en la grandeza de Dios. No hay nada que fomente más
o que cultive más la humildad en tu corazón que meditar en la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande que cuando nosotros lo vemos tan grande, nos vemos a nosotros como tan pequeños, tan pequeños. Yo no soy Dios, Él es Dios. Tercer lugar, medita en tu salvación en Cristo. Cualquier persona que medita en cómo ha sido salvado debe ser llevado a ser humilde. Hermano, tú no merecías nada, yo no merecía nada. Lo único que aportamos a nuestra salvación es nuestro pecado que nos lleva de camino al infierno. Sin embargo, Dios no tuvo justicia con nosotros al meternos a la cárcel. Él tuvo misericordia. De tal forma fue su misericordia que Él nos atrajo hacia sí mismo con amor y nos mantiene en sus manos con amor y gracia. Hermano, ¿hay alguna jactancia? ¿Puede haber alguna jactancia en nosotros en la salvación? De ninguna forma. Así que meditar en la salvación nos humilla, trae humildad a nuestro corazón. En cuarto lugar, algo mucho más específico: obedece a superiores legítimos. Ándale. ¿Y eso cómo es? El jefe te dice: mira, tienes que venir temprano, puntual. Me va a estar mandando ese viejo. Escucha lo que dice un teólogo de hace muchos años. Una de las manifestaciones más claras del orgullo y la soberbia es la desobediencia a la autoridad. Obedece a superiores legítimos. Hermano, no saltarse el semáforo en rojo es un acto de obediencia que cultiva nuestra humildad. Lo contrario, yo hago lo que quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera. Eso es soberbia, es lo contrario a la humildad. Hermano, nosotros no podemos hacer lo que querramos, cuando querramos, con quien querramos. No, nosotros debemos actuar con obediencia, responder con obediencia a nuestros superiores legítimos. Número 5, piensa mejor de otros que de ti mismo. El cristiano no piensa yo soy el mejor. El cristiano siempre piensa hay otro que puede ser mejor que yo. Porque yo estoy en el segundo lugar siempre. Cristo es el primero. Y entre Cristo y yo pueden haber muchos otros que sean más piadosos que yo. Así que yo no soy el mejor. Piensa mejor de otros que de ti mismo. Número 6, contempla la belleza de Cristo en su humildad e imítala. Hermano, Cristo fue la persona más humilde que ha pisado este planeta. Imita su humildad. Hay personas que dicen yo quiero imitar a Cristo, y lo único que imitan de Cristo es cuando Cristo entró al templo y tiró las mesas y golpeó a la gente. No, hermano, imita su humildad, imita su carácter manso. Cristo no respondió con soberbia en ningún momento, al punto de que nadie nunca tenía nada contra Él. Nadie tenía nada como juzgarle. Y número 7, ora pidiendo la gracia del Señor y la potencia de su Espíritu. Solo por la potencia del Espíritu Santo podemos nosotros ser verdaderamente humildes. Pero hermanos, hay una segunda característica de la verdadera grandeza, y de verdad que voy corriendo con el tiempo. Espero que me dé tiempo. Segunda característica: servicio. Jesús dice: el que quiera ser el primero entre todos debe ser el siervo de todos. ¿Me sigue, hermano? Repito de nuevo: el que quiere ser el primero entre todos debe ser el siervo de todos. La palabra que utiliza Jesús en este texto en griego es la palabra diáconos. El que quiera ser el primero debe ser el diácono de todos. ¿Le suena la palabra diácono? Bien, es muy común dentro de la jerga eclesiástica, porque lo usamos como un sinónimo de servidor, digamos, en la iglesia. La palabra significa literalmente servidor, sirviente, un sirviente. Y hermanos, sí, esa es la verdadera grandeza. La verdadera grandeza es ser un siervo de otro.
Somos siervos para la gloria de Dios. Eso es lo que somos. Eso es lo que nos define. Somos siervos. El escritor Juan Carlos Ryle, comentando este texto, dice lo siguiente: la idea de grandeza que tiene el mundo consiste en gobernar, pero la idea de grandeza cristiana consiste en servir. La ambición del mundo es recibir honor y atención, pero el deseo del cristiano debe ser dar más que recibir y ayudar a los demás más que ser ayudados. En resumen, la persona que se dedica más a servir a los demás y a ser útil en sus días y en su generación es mayor a los ojos de Cristo. Hermano, la verdadera grandeza consiste en ser siervo, no en ser servido. Hay muchos que desean ser servidos, pero consiste en ser siervo. Se trata de ser una persona que está dispuesta a servir en lo que sea necesario. Esa es grandeza. Y yo no estoy hablando simplemente en un sentido eclesiástico, aunque por supuesto esa es la idea, porque la idea de serviros a todos es un sentido eclesiástico, cristiano, dentro de la iglesia. Pero hermano, piense por un momento, el servicio que el Señor nos pide es una vida de servicio. Y una vida de servicio es también en tu trabajo, en tus quehaceres diarios. Servir a otros, esa es la verdadera grandeza. Y si alguien, escuche bien hermano, escuche bien por favor, si alguien alguna vez de forma siniestra te insinúa, te susurra satánicamente que no sirvas tanto, o que des lugar para que sirva a otra persona en vez de ti, porque tú ya lo has hecho mucho, recuerda, esto es una actitud satánica. Recuerda que el servicio fue la actitud que tuvo Cristo mismo. Él fue siervo, siervo. Vivir como siervo es vivir como Cristo vivió. Vivir como siervo es vivir como Cristo pide que vivamos. Y por si no ha quedado muy claro, Jesús dice: quien quiera ser el mayor de entre vosotros debe ser el diácono, el servidor de ¿quiénes? De todos. ¿Se da cuenta de ese texto? Si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. No solo de aquellos a quien a mí me interesa servir. Viene un pastor invitado, ahí están. Aleluya, santo. No, hermano. Viene un hermano débil, necesitado, indefenso, pequeño. Hay que servirle. ¿Me sigue, hermano? De todos. Tiene que ser siervo de todos. No debe haber excepciones en nuestro servicio. Especialmente dentro del cuerpo de Cristo, no debemos hacer excepciones entre nosotros. Es por eso que ahora Jesús, miren lo que va a hacer. Jesús, como un gran maestro, va a ilustrar este segundo principio de ser siervo de todos. Lo va a ilustrar de una forma increíble. Nuestro texto dice que Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. En Lucas dice literalmente que Jesús tomó a un niño, se lo puso en la pierna, lo sentó en su rodilla delante de todos y dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Los niños en aquel tiempo generalmente pasaban desapercibidos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Recuerda usted esa frase que dice: y fueron alimentados como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Bien, eran como pasados desapercibidos. Los niños eran como de segunda categoría. Pero Jesús de pronto toma a un niño, lo pone en medio y dice: el servicio que yo espero de mis discípulos debe ser para todos, incluyendo a los más pequeños como estos niños. Aunque el aplauso de ellos no sea tan grande como el que ustedes esperan, aunque la alabanza de los hombres no vaya a ser tan grande si ustedes sirven a uno de estos pequeños. ¿Me sigues, hermano? Porque cada vez que servimos a alguien, de alguna forma, por muy pequeño o débil que sea esa persona, literalmente Jesús dice que estamos sirviendo a Dios mismo.
El que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, se da cuenta de la línea que sigue Cristo. El que me recibe a mí, no me recibe solo a mí, sino a aquel que me envió. Por lo tanto, si tú sirves a uno pequeño dentro del reino de Dios, literalmente estás sirviendo a Dios mismo en ese pequeño al que tú sirves. Hermanos, el camino para ser grandes en el reino de Dios es un camino de humillación y de servicio. Humillación y servicio. Ahora déjame decirte algo más. La única forma en la que tú puedes llegar a tener esa verdadera grandeza, a tener una vida verdaderamente grande, es que tengas seguridad de tu identidad. ¿Me sigue, hermano? Otra vez, repito eso. La única forma en la que tú puedes tener humildad y actuar con servicio, tener la verdadera grandeza, la única forma es tener una correcta identidad, tener la seguridad de la identidad que tienes. Permítame explicar esto. La noche que Jesús fue entregado, Juan nos dice en el capítulo 13, Juan 13, dice que Jesús, escucha bien estas palabras, teniendo la certeza de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que venía del Padre y que volvía al Padre, se quitó su manto, tomó su toalla, se la ciñó y empezó a lavar los pies de sus discípulos. ¿Te das cuenta de eso? Teniendo la certeza de que el Padre había puesto todo en sus manos, de que venía del Padre y que el Padre iba, él se quita el manto que lo simbolizaba como un maestro, se quita el manto, se ciñe una toalla como solían hacer los esclavos dentro del pueblo, aquellos que tenían la condición más baja, y empieza a lavar los pies sucios de sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba seguro de su identidad. Él tenía la certeza de que Dios había puesto en sus manos todas las cosas. Él tenía la certeza de que Él venía del Padre y que Él iba al Padre. Él estaba seguro de lo que lo definía. Así que no le importó humillarse y servir. ¿Me sigue, hermano? Y no solo lo hizo, sino que al final dijo: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. En otras palabras, vosotros también tenéis que serviros entre vosotros. Eso es lo que Cristo demanda. Que nos quitemos el saco, que nos quitemos el manto que nos define como, oh, qué grandes somos, y que sirvamos a los demás. Que nos humillemos para servir. Hermano, un cristiano que está seguro, que ha recibido de la mano de Dios la gracia infinita, un cristiano que está seguro, que tiene las riquezas celestiales juntamente con Cristo, que Dios lo ha puesto en su mano, no tiene miedo de humillarse y servir. Un cristiano que sabe de dónde viene. Vengo del pecado, vengo de la condenación, pero vengo también del perdón misericordioso de Dios. Un cristiano que sabe de dónde viene puede humillarse y servir. Un cristiano que sabe a dónde va. Hermano, tú no vas a Cantel al terminar el culto, tú no vas a Sunil, no te vas a La Esperanza, no te vas a X zona. Al final de la historia tú te vas a los cielos nuevos, a la tierra nueva, a experimentar la felicidad plena por toda la eternidad junto con Cristo. Y aquel que tiene esa identidad, aquel que sabe hacia dónde va, entonces vive con humildad y servicio. Gracias por el servicio, hermanos. Era un ejemplo para que una ilustración, ¿verdad? Bien, hermanos, aquel que sabe lo que Dios ha puesto en sus manos, aquel que sabe de dónde viene y a dónde va, está dispuesto a humillarse y a servir. Pero escuche lo contrario: alguien que no está dispuesto bajo ningún motivo a servir, o que solamente le importa servir para obtener un lugar, un título dentro de la iglesia, una posición de liderazgo, un sitio de estatus, de dignidad dentro de la iglesia o de logro humano, hermano, no vive la verdadera grandeza. ¿Me sigue, hermano? Y eso es terrible, eso es agotador, y eso es algo que Dios no quiere, hermanos. Dios no quiere eso para esta iglesia. Hermano, Cristo busca discípulos que tengan un alma grande.
Cuando en la palabra del Señor se describe a Juan el Bautista, se dice que Juan el Bautista era magnánimo. La palabra magnanimidad viene de dos palabras, que es magno, grande, ánima, alma. Es un alma grande. Dios busca magnánimos. Dios busca gente como Juan, que exhiban la verdadera grandeza. ¿Cómo? Con servicio, con humildad. Eso es lo que el Señor busca. Amén, hermanos. Por eso, y aunque el tiempo ya se me ha ido, quiero terminar con siete exhortaciones finales. Rápido, seré muy rápido, hermanos. Pero por favor, si ya siente el calorcito o el hambre, despiértese un momento. Gócese en el Señor, pellizcando al hermano que está al lado. Bien. Varias exhortaciones. Primera, en primer lugar, procura activa y diligentemente servir a otros hermanos dentro de la iglesia local en que el Señor te ha puesto a ser parte. Pero procura activa y diligentemente servir a otros dentro de la iglesia. Procúralo, hermano. No esperes que alguien te diga, hermano, ¿será que puede ayudarnos a servir? ¿Será que puede ayudarnos a hacer esto? No, procúralo tú. Procúralo. Segundo, mantén tus ojos bien abiertos y tu corazón bien dispuesto para servir en donde sea necesario. Hermano, échate colirio en los ojos si no ves. Límpiatelos con jabón. Lava tu corazón en la sangre de Cristo y disponte para servir en lo que sea necesario. He dicho, en primer lugar, procura activa y diligentemente servir. Procúralo tú. En segundo lugar, mantén los ojos abiertos y tu corazón dispuesto para servir. Tercer lugar, si quieres servir correctamente a otros, sal de tu comodidad. Sal de tu comodidad. Hermanos, no se puede servir cómodamente. No se puede. El Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa gloria y tomó forma de siervo. Guau, hermanos, guau. La persona que tenía el trono más grande del universo, la persona que ostentaba el abrazo del Padre, el honor de los ángeles, tomó forma de siervo. Hermano, Cristo literalmente fue un ejemplo de cómo para servir se tiene que salir de la comodidad. Haz lo que Cristo hizo. Haz lo mismo que Él hizo. Bájate de tu trono y dispón tu corazón para servir. En cuarto lugar, nunca, jamás, bajo ningún motivo, desprecies a aquellos que son más débiles, indefensos o están necesitados. Nunca, bajo ningún motivo. Sírveles con amor a quien sea. A aquellos que están débiles, necesitados, indefensos, sírveles con amor. Nunca, jamás desprecies a personas para servir, porque debemos servir a todos, a todos. Número 5, en quinto lugar, examínate, hermano, examínate. Busca si no hay en tu corazón ídolos de poder y de gloria, de éxito o de fama que te estén llevando a servir a otros solo para ocupar un lugar o para ser visto por los demás. Examina si no hay en tu corazón un sentir como el que hubo en los discípulos de Cristo, que se peleaban por ver quién de ellos era el mayor. Examina tu corazón si no hay ídolos de poder. ¿Recuerdas la imagen que yo dije al principio? Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí mismos cisternas rotas, agrietadas. Quiero preguntarle, por favor, piense en esto. Dejar a Dios es incredulidad, porque si yo le creo a Dios, yo permanezco en Él. Dejar a Dios es incredulidad. Crear cisternas rotas que están vacías es idolatría. Es un movimiento de incredulidad e idolatría.
Hermanos, nosotros podemos estar idolatrando al poder, a la gloria, al éxito, al afán de que otros me vean, de que yo sea reconocido delante de los demás. Yo puedo estarlo haciendo y debo tener cuidado. Ahora, si ese movimiento es incredulidad e idolatría, ¿qué es lo que el Señor me pide? El Señor me pide que me arrepienta de mis ídolos. ¿Arrepentimiento? Señor, perdóname por mis ídolos, perdóname, Señor, por eso que he hecho, perdóname. Pero el arrepentimiento conlleva un movimiento de huida. ¿Me sigue, hermano? El arrepentimiento entonces sería, si yo estoy con mis ídolos, dice, cambia de sentido. ¿A dónde me vuelvo? A Dios. Otra vez, apunto hacia Dios. Arrepentimiento, ¿verdad? De aquí para allá, ese movimiento es incredulidad e idolatría. Pero este movimiento de aquí para allá es arrepentimiento. Y luego miro a Dios y le digo, tú eres más valioso, más precioso, más hermoso que cualquier otro tesoro que tengo. ¿Cómo se le llama eso? Creer. Fe. Así que, ¿qué es lo que he hecho? Arrepentimiento y fe. Hermano, el arrepentimiento y la fe no solamente se necesita para entrar al reino de los cielos. El arrepentimiento y la fe se necesita cada día para renunciar a nuestros ídolos, a nuestros pecados, para renunciar a nuestras distorsiones, a nuestras maldades y correr desesperados a Cristo. Por eso examínate de verdad y piensa, yo estoy sirviendo buscando la fama, yo estoy sirviendo buscando el poder, yo estoy sirviendo buscando un lugar preeminente, yo estoy sirviendo por el aplauso de las personas. ¿Cuál es mi motivación? En sexto lugar, ora al Señor pidiendo ayuda de su parte para que Él ponga en ti el corazón de Cristo, que es manso, humilde y servicial. Pídele ayuda al Señor. Hermano, dice el Señor Jesucristo en Lucas, si algún hijo le pide a su padre pan, ¿no le dará una piedra? De la misma manera vuestro Padre Celestial dará de su espíritu a aquellos que le pidan. Hermano, pide el Espíritu Santo. Pide, Señor, lléname de tu espíritu, dame la fuerza, la fortaleza del espíritu, hazme manso y humilde y servicial. Y en séptimo lugar, el último lugar, pon tu mirada en Cristo. Hermano, pon tu mirada en Cristo. Cristo, siendo Dios, se humilló, tomando forma de siervo, y entre otras cosas, se convirtió en nuestro modelo perfecto de la verdadera grandeza. ¿Tú quieres ver la verdadera grandeza? No mires a Trump, no mires a Cristiano Ronaldo, no mires a Messi. ¿Quieres ver a la verdadera grandeza? Mira a Cristo, mira a Jesús. Él tomó forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte, se humilló hasta lo sumo, se convirtió en nuestro modelo perfecto. Mira a Cristo, deleítate en Él, contempla su gloria con admiración. Porque, hermano, ¿sabes una cosa? Escucha bien esto. Dice el salmista David que aquel que adora ídolos termina convirtiéndose en lo que sus ídolos son. Si tú adoras el dinero, te conviertes en un avaro. Si tú adoras el sexo, te conviertes en un lascivo. Si tú adoras el poder, te conviertes en un soberbio. Pero si tú adoras a Cristo, te conviertes en una persona que tiene verdadera grandeza. Te conviertes en aquello que adoras. Así que adora a Cristo. Adora a Cristo. Medita en Él. Medita en su sacrificio. Medita en la obra de humildad que Él hizo al despojarse de su trono, al venir a servir por nosotros y servir hasta el punto de dar su vida en rescate por muchos. Medita en eso, hermano, medita en eso, que tu corazón se llene por completo de admiración por lo que Cristo hizo.